Vamos a hablar acerca de la ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda es un modelo económico básico que se utiliza para explicar la formación de precios en los mercados de bienes y servicios, basado en la cantidad ofrecida contra la cantidad que están dispuestos a consumir. Ahora, ¿pero qué es la oferta? La oferta son todas aquellas empresas o personas que ofrecen a la venta algún producto o prestan algún servicio. Este tipo de productos son objetos o cosas producidas de forma natural o como resultado de un proceso de fabricación industrial. Por lo general son tangibles. No son todos, pero por lo general son tangibles y están destinados para satisfacer alguna utilidad o consumo de los individuos y también de las empresas. Fíjense que aquí tenemos unas imágenes donde nos puedes observar algunos productos como algunos electrodomésticos, algunos electrónicos como computadoras, neveras, cocinas, licuadoras. También tenemos ropa, calzado, accesorio, ¿ok? Y también tenemos aquí como ejemplo productos alimenticios, productos que son destinados para la belleza o limpieza. O sea, son productos que podemos nosotros encontrar en diferentes establecimientos de nuestra comunidad, ¿ok? Ahora bien, así como también se ofrecen productos, también se ofrecen servicios. ¿Y qué son los servicios? Son acciones o en algún conjunto de actividad destinada a satisfacer alguna utilidad o consumo de las empresas o individuos. En este caso, por lo general, son de forma intangible. En este caso prácticamente es algo que no puedes tocar físicamente. En todos los casos no, hay otros casos que obviamente los vas a tocar o los vas a sentir o los vas a degustar, ¿ok? Pero no deja de ser un servicio y ya te voy a explicar un poquito más adelante, tal vez con ejemplos para que puedas entender un poquito más la diferencia, ¿ok? En conclusión, podemos ver que la oferta son todos aquellos productos o servicios que se van a ofrecer al consumo para satisfacer una necesidad, ¿ok? Recuerden, productos o servicios. Ahora hablemos acerca de la demanda. La demanda son todas aquellas empresas o personas que quieren comprar o disfrutar de algún producto o servicio. Empresas, fíjense aquí en el ejemplo que tenemos imágenes, que usted, yo sé que les puede venir a la cabeza, ok, pero la empresa no es la que ofrece y las personas son las que consumen, sí, pero también las empresas necesitan consumir materia prima o servicios de otra empresa para poder fabricar su producto u ofrecer su servicio. Fíjense, aquí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo McDonald's. McDonald's necesita también de otras empresas que sean proveedores de su materia prima, como es para hacer la carne, para lo que son sus papas fritas, para lo que es la salsa de tomate, necesita de otras empresas en las cuales ellos demandan productos para poder transformarlos y luego sacar otro producto a la venta. De la misma forma, podemos ver empresas de automóviles como BMW o empresas de entretenimiento como lo que es la Fox Sport y demás empresas que nosotros podemos ver que siempre van a necesitar de otras empresas o de otros productos para poder luego sacar su producto. Entonces también forman parte de la estructura de la demanda. Y por supuesto que nosotros, el consumidor principal de la estructura económica, son las familias o los individuos, que son aquellos que por naturaleza van a necesitar satisfacer diferentes tipos de necesidades a través del consumo de productos o servicios. Ahora bien, ¿qué consume la demanda? De aquí nos vamos a detener un poquito más para tratar de explicar un poco acerca de los productos y servicios que se pueden consumir como ejemplos, ¿ok? Vámonos al caso de los productos. Fíjense que en la primera imagen tenemos una familia tradicional en un supermercado donde están adquiriendo
alimentos, ¿verdad? También en supermercados hoy en día puedes adquirir también línea blanca, también puedes adquirir electrodomésticos, puedes adquirir productos de limpieza, o sea, una gran cantidad de productos para poder satisfacer las necesidades naturales de vida durante el tiempo que la familia estipule, ¿ok? Pero es diferente, fíjense, el carrito va lleno de diferentes productos que van consiguiendo en los anaqueles, ¿ok? Ahora, también vamos a tener productos que de igual manera pueden ser consumidos por los familiares directamente, como productos alimenticios del campo, del mar, ¿ok? Como los pescados, las res o las aves, pero que también a su vez forman parte de las materias primas que necesitan otras empresas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, por ejemplo, en la parte del ganado podemos encontrar muchos derivados en base a su carne o muchos derivados en base a la leche, que forman parte de que unas empresas demandan ese tipo de materia prima para transformarla y poderla convertir en otro producto, ¿ok? Entonces ahí donde podemos ver cómo las empresas también forman parte de la demanda, igual que lo que es el consumo de materia prima, de metales preciosos como la plata, como el oro, ¿ok? O cualquier otros materiales que permitan construir viviendas, que permitan construir algunos otros productos electrónicos, algunos productos de belleza, algunas joyas preciosas y por supuesto podemos también tener todo lo que venga de la naturaleza, que podemos conseguir por ejemplo la madera o el vital líquido, el cual es base fundamental para la elaboración de infinidad de productos. En la tercera imagen que tenemos en la parte inferior podemos ver un avión cargado, ¿verdad? De unas cajas que pueden ser productos tanto para directamente venderlo al individuo, a sus consumidores, o como producto base para transformarlo en una empresa y que pueda ser luego ofrecido. Por eso que podemos ver los diferentes ejemplos como la empresa también forma parte del grupo de la demanda. Ahora vamos con los servicios. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, esta primera imagen donde vemos una chica recibiendo masajes, ¿ok? Ella está recibiendo un servicio, ¿ok? Puede ser por salud, por simplemente relajación o recreación de masajes, pero no es propietaria como tal de la persona que ofrece el servicio de masajes. La persona está ofreciendo un servicio, un conocimiento, es cierto que es palpable porque lo está sintiendo, pero no es algo que te vas a llevar a la señora para tu casa, o sea, para tu casa, para masajista. Te pueden visitar, sí, pero no es tu propiedad. Por lo tanto, forma parte de lo que nosotros podemos llamar ese sector un poco intangible, ¿ok? Entonces, te puede llevar la masajista, sí, pero creo que te traería problemas en tu casa, así que mejor quietecito ahí, simplemente disfrutas del servicio y que luego esa persona se lo pueda ofrecer a otras personas más. También tenemos como ejemplo la energía eléctrica, igualmente puede ser el servicio de agua potable, ¿ok? O el servicio de recolección de basuras, que son servicios que que ofrece en algunos casos la empresa privada, en algunos casos el Estado, para que tú puedas tener energía que puede ser transformado en luz, que puede ser transformado en calor para lo que es la parte de cocina o también para trabajo que tú puedas necesitar. Entonces es un servicio que tú demandas, ¿ok? Pero no, obviamente no es recomendable que tú agarres un cable para sentir la energía. Mira, me voy a llevar algo de energía a mi casa. No, eso se lleva a través de otros conductos. Obviamente no es nada recomendable, pero son servicios que igual tienes que hacer un pago por ellos, ¿ok? Pero que forma parte de la demanda. Otro ejemplo de servicios, también tenemos por lo menos el servicio de salud, ¿ok? Los médicos, que tanto que sea porque tú vayas a un centro asistencial público o privado, o porque a veces tienes médicos de cabecera que pueden ir a tu casa, pero te brindan es un servicio, te atienden a través de su conocimiento, satisfacen tu necesidad de salud en ese momento y ellos regresan a ofrecer el servicio a otras personas. Tenemos muchísimos ejemplos y vamos a finalizar con ejemplo en el caso de Netflix, que es una plataforma donde tú puedes ver películas, pero tú no eres dueño total de la película, simplemente tienes derecho a entretenerte, a observarla, todo el catálogo de series, películas pero no es que la película es tuya directamente. Sin embargo, tú consumes, o sea, haces una demanda de ese tipo de servicio, por lo tanto entra en esa discusión de oferta
y demanda. Gráfica de la oferta y la demanda. Esta es la representación gráfica de la oferta y la demanda desde el punto de vista ya técnico. O sea, si eres una persona que está estudiando administración, contaduría, finanzas o economía, esto es lo que te van a empezar a mostrar en clase, ¿ok? Por un lado vamos a tener, ¿ok? La zona de los precios, los cuales está en esta línea, en este eje de coordenada que va hacia la parte superior, y por la parte inferior vamos a encontrar las cantidades de productos. Entonces una relación precio-cantidad. A medida que esa relación de precio-cantidad se va formando, nos va generando puntos dependiendo de lo que nosotros vayamos a estudiar. Entonces, eso se nos va a conformar en la primera curva, ¿ok? Que sería esta flecha que tenemos verde, ¿ok? Parece que se llama curva, aunque en esta representación lo veas muy recto, es la curva de oferta. Y por el lado rojo vamos a tener la curva de demanda. Pero vamos a entenderla poco a poco y por separado cómo funcionan en la relación de precios-cantidades. Dentro de la representación gráfica de la oferta, lo primero que tenemos que tener claro es que tiene una relación positiva con respecto al precio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a medida que los precios aumentan, las cantidades ofrecidas también. Fíjense en este gráfico de ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, a un precio de $5, entonces la persona o la empresa que ofrece el producto está dispuesta a ofrecer 2 unidades, pero si el precio aumenta a 10, entonces está dispuesta a ofrecer 4 unidades. Si el precio aumenta a 15, entonces la relación con la cantidad tiende a ser mayor a 8 unidades, ¿ok? Esto desde el punto de vista representativo. Ahora bien, veamos la explicación. Es porque si el precio sube, el vendedor está feliz y quiere vender más para aumentar su ingreso. Obviamente, a medida que aumenta el precio y él aumenta la cantidad de productos para ofrecer, él va a buscar tener un mayor beneficio, ¿ok? Va a tener un mayor beneficio, su ingreso va a subir. Ahora, por el contrario, si el precio empieza a bajar, fíjense que si estamos a un nivel de 20, el productor, ¿ok? Él está dispuesto a ofrecer 10 unidades. Pero cuando el precio empieza a caer, por ejemplo, en este caso a 15, él va a reducir las cantidades que quiere ofrecer y así a medida que el precio baja, él tiende naturalmente a ofrecer menos. Y esto tiene muchas razones, pero la principal es uno, porque él debe maximizar costos. ¿Qué pasa? Si el precio baja, él tiene menor ingreso, o sea, su ingreso disminuye, pero los costos de funcionamiento probablemente sean los mismos. ¿Ok? O empieza a disminuir menos que proporcional. Entonces puede llegar un punto que el precio sea tan bajo que esté por debajo del precio de producción del producto o del servicio, por lo tanto, lo que puede caer es en pérdida. Por lo tanto, no hay motivación para que él pueda fabricar más porque no está maximizando un ingreso y está teniendo dificultad para poder controlar sus costos, ¿ok? Otra de las razones que también podemos observar eso en los mercados es el stock de inventario. ¿Qué pasa? A medida que el precio empieza a caer, ya vamos a observar en la representación de la demanda lo que pasa, pero él tiene el riesgo de quedarse, de vender toda la producción, pero sin quedarse con el dinero suficiente para poder reponer el stock de inventario. Por lo tanto, una posible subida de precio puede ser que él se quede fuera del mercado y no pueda maximizar sus ingresos, ¿ok? Pero en conclusión, la oferta tenemos es una relación de que si los precios aumentan, entonces las personas que ofrecen bienes y servicios tienden a ofrecer mayor cantidad. Ahora vamos cómo funciona la demanda, la curva de la demanda. Aquí tenemos un efecto contrario. ¿Qué pasa? Tenemos una relación inversa. A medida que los precios suben, entonces las personas tienden a consumir menos productos. ¿Ok? Y eso es derivado básicamente a que el ingreso de las personas
no es infinito. O sea, las personas tienen una renta, un ingreso determinado y que de acuerdo a la escala de precio, ellos pueden tomar la decisión de consumir más o menos un determinado bien o servicio. Lo más básico es si el precio sube, el comprador está triste porque no puede adquirir muchos productos. Fíjense que si nosotros tenemos un ejemplo que cuando costaba 5, la persona estaba dispuesta a consumir 10 unidades, pero cuando el precio aumenta a 10, está dispuesta a consumir 8 unidades. Si el precio aumenta a 15, está dispuesta a consumir 4 unidades. Y si aumenta a 20, está dispuesta a consumir 2 unidades. De esa forma se va haciendo la gráfica de la curva de la demanda. Quiero recordarles que estos montos simplemente son representativos de ejemplo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el precio baja? Si digamos que cuando empieza la interacción de oferta y demanda tenemos un precio en $20, obviamente la persona tiene que decidir si consume ese producto y va a decir, bueno, me alcanza solamente para adquirir 2 productos de esos. Pero si el precio baja a 15, entonces va a tener la disponibilidad de dinero para poder adquirir 4 unidades. Y si este caso baja a 10, puede adquirir 8 unidades. O también puede ser que destine parte de ese dinero a adquirir otros productos. ¿Ok? Eso también puede pasar. Pero en conclusión, en la demanda tenemos que a medida que aumentan los precios, entonces la demanda disminuye. ¿Ok? La cantidad de que se quieren comprar son menos. Pero a medida que los precios caen, entonces el consumidor está dispuesto a consumir mucho más y por ende está feliz, contento porque puede ir de shopping tranquilamente. Ahora bien, ¿cuál es el momento ideal de la oferta y demanda? El momento ideal se cataloga desde el punto de vista teórico cuando se cruzan las curvas de oferta y demanda, cuando hay justo el punto de cruce, como lo puedes ver en este caso encerrado en el círculo, donde el precio E, que en este caso sería el precio de equilibrio, se corta, ¿verdad? Corta exactamente ese punto con la cantidad de equilibrio. En pocas palabras es cuando el vendedor establece un precio y una cantidad que lo hace feliz, que maximiza su ingreso tranquilamente, pero a su vez el vendedor se siente completo, se siente satisfecho de haber adquirido un producto de calidad a un precio justo. Esto se le llama punto de equilibrio y es lo que busca la interacción de la oferta y la demanda desde el punto de vista teórico para nosotros ir aprendiendo ese comportamiento. ¿Por qué lo hablo desde el punto de vista teórico? Y es porque en una economía de libre mercado, la interacción natural de la oferta y demanda es lo que debería establecer las cantidades y el precio de equilibrio óptimo de los bienes y servicios. Pero hay que ser sinceros, en la vida real no es tan sencillo, ya que siempre se van a encontrar factores que influyen en el movimiento de las curvas de oferta y demanda, o incluso logra un desplazamiento a la derecha o a la izquierda de las mismas. O sea, vas a encontrar diferentes factores, pero que a través de entender esta ley, que te hagan que los precios y la demanda puedan interactuar y tal vez no estén exactamente en el punto de equilibrio, sino que estén ligeramente por arriba o ligeramente por abajo, y cada uno de esos efectos va a traer situaciones de consecuencia como un exceso de oferta, un exceso de demanda, mercados negros o otros elementos que nosotros vamos a ver con más detalle en el próximo video, ¿ok? Donde vamos a hablar acerca de todos esos movimientos de la curva de oferta y demanda. Si el video te gustó y este tipo de contenido es de utilidad para ti, no te olvides de suscribirte al canal, regalarnos un like y darle click a la campanita para que estés atento a los nuevos videos. Y recuerda que de la ley de oferta y demanda nos quedan otros videos más. Chao.